Efectivamente, nadie nos podemos oponer a los dictámenes que se están votando. Y yo me voy a referir especialmente al dictamen que tiene que ver con comunidades indígenas. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Y ante la discrepancia de las cifras oficiales, la Secretaría de Salud delegó su responsabilidad a los estados, a los gobiernos estatales, con confusos mensajes. Eso es lo que son. Yo hoy venía tranquilísimo a votar estas cosas. Si quieren su medicina, pues yo se las receto con mucho gusto. No voy a dejarles pasar ni una sola insidia, ni un solo ataque cobarde, ni un solo acto carroñero en contra del pueblo y de nuestro líder político, el compañero presidente López Obrador, que también encabeza el gobierno de este país. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Efectivamente, nadie nos podemos oponer a los dictámenes que se están votando. Y yo me voy a referir especialmente al dictamen que tiene que ver con comunidades indígenas en materia de COVID. Se requiere hacer un esfuerzo adicional por parte del gobierno debido a que cerca del 20% de las personas que se contagian están falleciendo. Y les voy a dar algunos ejemplos de por qué el contagio en las comunidades indígenas tiene que ver también con una serie de culturas y tradiciones. Por ejemplo, un caso en San Juan Xutetelco, Puebla, donde es tradición de la comunidad tener un padrino que vista a la persona fallecida. Y violando todo procedimiento de una persona que se había contagiado de COVID, que sufría insuficiencia renal, pero tuvo contagio, llegó al pueblo, pero llegó desnudo. Y eso en el pueblo es muy mal visto. Entonces le piden que abran la caja venía sellada para enterrarse inmediatamente. Y el joven Felipe, que por cierto trabajaba en el municipio, lo viste, se contagia y fallece. Y después se contagian los padres y empieza a expandirse el COVID en la comunidad por una simple tradición. Santa María Chimalapa empezó a tener casos de fallecimiento de COVID por fiebre, tos, y la gente simplemente decía, ayúdenos porque la gente se está muriendo y no sabemos por qué. Pareciera que basta con decir que traducimos a las lenguas indígenas, que hay información, pero sigue siendo insuficiente. En San Felipe de los Alzates, ahora en el Estado de México, corrió el rumor de que la Guardia Nacional estaba metiendo el virus en el pozo del pueblo. Es más, tuvo que ir el gobernador a desbloquear la carretera porque la gente, pues, de alguna manera piensan que ese virus alguien lleva y lo esparce en Chiapas, si no aquí el senador chiapaneco nos podrá decir de los casos de violencia que se dieron por el simple hecho de que los funcionarios iban a fumigar a los municipios. Entonces, este tema requiere especial atención, más allá de la que tradicionalmente se pone. Seguramente en Yucatán, en la zona maya, pues hay ciertas culturas y ciertas tradiciones con las personas que fallecen. Por eso mucha gente se resiste a ir al hospital, porque está muy difícil que no te puedas despedir de tu muerto. Tiene una connotación cultural brutal. Entonces sí creo que es muy acertado este punto de acuerdo. Felicito a las compañeras del PES y se tiene que hacer un esfuerzo adicional para entender el por qué en las comunidades indígenas los niveles de mortandad están llegando a cerca del 20%. Por su atención, muchas gracias, Presidenta. Así originalmente. En realidad, el grupo mayoritario y sus aliados han sido quienes manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta planteada originalmente en sentido positivo. Aquella que ustedes desestimaron exhortaba a la Secretaría de Seguridad y a la de Salud del Gobierno Federal a implementar estrategias y operativos de protección a los prestadores de servicios de atención médica, salud pública y asistencia social, y que las violaciones de los derechos
de estos trabajadores fueran investigadas y sancionadas. Miren ustedes, miles de trabajadores del sector salud han sufrido violaciones a sus derechos por la mala estrategia diseñada por este gobierno para hacer frente a la pandemia. Y en lugar de aceptar la crítica y tratar de rectificar el error, lo que proponen es silenciar, desechando la realidad que por supuesto les termina estallando en la cara. Hay una escalada masiva de contagios COVID. El secretario de Salud no toma decisiones. El subsecretario López-Gatell no ha acertado en ninguno de sus pronósticos sobre el pico o el final de la pandemia. Ha sido duramente criticado por la falta de transparencia en un número de contagios, pruebas realizadas en la población, y el número de muertes se estima es 3 veces superior al pronosticado por la autoridad. México, y ahí están los datos, esos no se los invento yo, es el tercer país con más muertes a nivel mundial, más de 47,000, con una tasa de letalidad más del doble de la tasa que está en el mundo, 19.9 contra 3.9. Cabe señalar que el personal médico ha sido uno de los principales sectores afectados por la pandemia al no brindarle las autoridades sanitarias los insumos y los equipos indispensables para su protección. México registra una de las tasas de mortalidad en niños de COVID más altas de América Latina. Y ante la discrepancia de las cifras oficiales, la Secretaría de Salud delegó su responsabilidad a los estados, a los gobiernos estatales, con confusos mensajes, lo que ocasionó, por cierto, la llamada de atención por parte de la OMS. A ver, hay desafortunadamente una percepción en la población de que la pandemia está llegando a su fin. Por eso en las últimas semanas se registraron con unas altas afluencias en distintas plazas, centros, corredores comerciales del centro de la Ciudad de México, cuando el registro de los casos va en aumento, contrario a todo eso. Y no se acepta que se diga, que se exhorte, no se entiende, al final de cuentas no se ataca a nadie, lo que se pide es que se atienda a los médicos, al personal en todos los hospitales de este país. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo pensé que nos la íbamos a llevar tranquila con el trabajo que habían hecho las comisiones, pero si quieren meter por la puerta trasera la agenda política, la atendemos con mucho gusto. Acción Nacional viene a decir aquí que en Veracruz la revocación del mandato no se fortaleció, y es una crítica correcta. Lo que no dicen los senadores de Acción Nacional es que aquí en este recinto estuvieron en contra de la revocación del mandato del compañero presidente y dijeron que se quería reelegir y la mandaron a marzo de 2022 en vez de dejarla como la habíamos aprobado en la Cámara de Diputados en la elección federal de 2021, que es cuando más gente asiste a una participación popular. Bueno, es el colmo de la hipocresía, porque tuvieron miedo a que el compañero presidente López Obrador estuviera en las boletas porque sabían que los íbamos a avasallar. De todos modos lo haremos. Entonces, no hay autoridad moral ni política. Es inaceptable su campaña verdaderamente canalla de estar queriendo utilizar las muertes por la pandemia para sacarle raja política. 10 gobernadores, que luego bajó a 8 y seguirá bajando, piden la renuncia de un funcionario que ha servido al pueblo de México con honestidad, con lealtad, con profesionalismo, con entrega. López-Gatell. Les pese lo que les pese y les duela lo que les duela, quieren proponer a la doctora Dresser al frente de la pandemia o al doctor Krause. No. ¿Qué les pasa? Sean serios. No utilicen una actitud absolutamente inaceptable de lucrar. Primero decían que las cifras no eran buenas, ahora dicen que son terribles y que las multiplican por 8,000. Pues multiplíquenla por lo que quieran. Ahí están todos los días no se la pierdan al rato, a las 7 de la noche López-Gatell les vuelve a informar y ustedes desinforman, intrigan, denuestan, tergiversan, hacen, celebran. Aquí los vi contar 1,000, 2,000, 3,000, 46,000. ¡Qué carroñeros son! ¡Qué grotescos! ¡Qué infames de lucrar con el sufrimiento de nuestro pueblo! Toda nuestra solidaridad a quienes han perdido a un familiar, a un ser querido con la pandemia.
Y nuestro gobierno ha hecho todo a pesar de que le entregaron el sistema de salud pública en los huesos, ahogado, privatizado, desarticulado. Vienen a decir aquí la derecha que protejamos a los trabajadores. Ustedes han hecho esta campaña canalla en contra de los trabajadores de la salud. Han, con los medios de comunicación con los que están aliados, hecho una campaña de desayunar, comer y cenar pavor todo el tiempo, de sembrar ignorancia, de desinformar. Y ahora vienen hipócritamente a decir que están preocupados de los trabajadores de la salud. No les ha importado ni los trabajadores de la salud, ni el pueblo, ni nada. Por eso les va a ir como les va a ir en 2021. Vienen otra vez a hablar de la militarización del país. Cuando con el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, militarizaron el país, lo bañaron en sangre, aliados al Chapo Guzmán. Aliados al Chapo Guzmán. Se los dije hace 10 años, se los repito aquí en su cara. Aliados al Chapo Guzmán. Se necesita ser miserable para hacer una conducta desde el poder de esa dimensión. Y vienen a decir, ¿dónde están las matanzas? ¿Dónde están los daños colaterales? ¿Dónde están las masacres? ¿Dónde están las desapariciones forzadas? No hay represión al pueblo, no hay utilización de las Fuerzas Armadas para lastimar a nuestro pueblo. Honramos a las Fuerzas Armadas. Reivindicamos su tarea. Celebramos que por primera vez tengan un marco legal para actuar en materia de seguridad pública gracias a esta mayoría responsable que encabeza el compañero presidente López Obrador. Y por primera vez se les ha puesto un plazo para regresar a los cuarteles en 5 años. Y vienen a promover controversias constitucionales desde la presidencia de la Cámara, acusando al presidente de fraude a la Constitución y de militarizar el país. Facciosos, irresponsables, caraduras. Eso es lo que son. Yo hoy venía tranquilísimo a votar estas cosas. Si quieren su medicina, pues yo se las receto con mucho gusto. No voy a dejarles pasar ni una sola insidia, ni un solo ataque cobarde, ni un solo acto carroñero en contra del pueblo y de nuestro líder político, el compañero presidente López Obrador, que también encabeza el gobierno de este país. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.